Ya puedes ingresar. Ya. Ingreso al correo Micena, muy sencillo. El correo Micena es normal como un correo. Bueno, muchachos, vamos a esperar un momentico que se conecten los demás compañeros y continuamos. Por favor, cierren los micrófonos porque tengo interferencia. Trece participantes. Bueno, listo. Vamos a empezar entonces. Todos aquí. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, listo. Vamos entonces a continuar. Íbamos en participativa, ¿cierto? O en participativa, ¿cierto que sí? Sí, señor. Sigue pluralista. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces el tema de participativa es la posibilidad que tenemos nosotros de participar en las decisiones que nos afectan económica, política y socialmente, ¿cierto? Por eso cada decisión, digamos, que toman nuestros gobernantes, que nosotros, por favor, cierren los micrófonos, que nosotros elegimos para que nos representen, en cierta medida ellos, o en algunas oportunidades, nos llaman a participar, que seamos partícipes de las decisiones que ellos toman. Los ejemplos que les di es, por ejemplo, el proceso de paz, cuando Santos llamó a preguntar por eso, por el tema de la consulta anticorrupción, el referendo, y cuando hay elecciones, hay diferentes mecanismos de participación ciudadana. Esto es un tema que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero entonces, digamos que para hacer referencia en este momento, es eso, la posibilidad que tenemos nosotros de participar como ciudadanos en esas decisiones que nos afectan. Pluralista, ¿a qué se refiere que Colombia es pluralista? Estamos hablando de los principios, ¿listo? No se le olvide. Pluralista obedece a que en nuestro territorio hay una pluralidad de culturas. Entonces están los indígenas, están los embera, están los afro. Entonces a esto se refiere nuestra pluralidad que habla la Constitución política. Está diciendo que Colombia es pluralista y se refiere a eso, a la diversidad étnica que hay en el país y cultural. Entonces, esto es un principio y se garantiza a través de las leyes que se puedan desarrollar para garantizar esto, la pluralidad. Dice que Colombia está fundada en la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la dignidad humana? Derecho a la vida. Entonces, vida, ¿sí? ¿Qué más? Les escucho. Derecho a la vida. El trabajo. Bueno, el trabajo, sí, es importante. La educación. Salud. Educación. Salud. Vivienda. Salud. Profe, el libre albedrío. Eso tiene que ver con sus derechos, ¿sí?
pero digamos que también para tener una vida digna hace parte de la garantía de sus derechos. ¿Listo? Pero entonces, vea, vamos a hacer un ejercicio. Para usted tener vida digna, ¿qué necesita? Entonces, mire, necesitamos salud, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos diciendo que estos son principios y que es la generalidad y que a partir de allí deben salir las leyes, los decretos y las ordenanzas reglamentando esto, entonces la Constitución dice, nosotros como ciudadanos nos vamos a basar en garantizar, en tener una vida digna. Entonces, ¿qué tiene que hacer nuestro senador? Hacer una norma que garantice nuestra salud para garantizar la vida digna, ¿no? Entonces, mire lo general que es la vida digna. Es una generalidad. Y entonces necesitamos tener vivienda para tener vida digna. Y entonces necesitamos tener alimentación, ¿cierto? Necesitamos tener trabajo. Entonces, a partir de este principio, que es uno solo, este que hay acá, vida digna, mire el sinnúmero de situaciones que se pueden dar. Entonces, cuando usted elige al Congreso, a los representantes, a las personas que van a hacer las leyes en nombre del pueblo, ellos tienen que desarrollar ese principio que es la vida digna. Entonces, para desarrollarlo, tiene que ser, bueno, yo voy a garantizar en los ciudadanos vida digna, entonces les voy a garantizar salud. ¿Cómo? Entonces voy a crear el régimen subsidiado. Ah, pero les tengo que dar educación. ¿Cómo voy a garantizar la educación? Ah, pues entonces les voy a dar educación gratuita primaria y secundaria. Listo. Ah, que les voy a dar trabajo. Pues no tengo la oportunidad de darles trabajo, pero sí voy a crear una institución como el SENA que le da garantía a los ciudadanos para que estudien y más adelante puedan conseguir un empleo, para garantizar así la vida digna. Ah, que vivienda. Pues no le puedo dar vivienda a todos, pero voy a crear un programa para pagarles una cuota, ya sean los intereses, para darle ¿cómo se llama? Un subsidio de vivienda para que puedan acceder fácilmente a una vivienda y podamos concretar que todos los ciudadanos vivamos dignamente. Entonces, mire un principio como la vida digna en la cantidad de situaciones que se puede convertir. Entonces, por eso cuando hablábamos de la pirámide decíamos que la Constitución es el piso de todo, es el piso de las demás normas, porque habla de unas generalidades que se deben desarrollar a través de la ley, que es todo esto. ¿Listo? Dice que Colombia es, un principio también, dice que Colombia es solidaria. ¿Qué es la solidaridad? Gentileza ante los demás, no. Sí, pero del Estado hacia los ciudadanos, porque estamos hablando también de que el Estado garantice esa solidaridad. ¿Cómo la garantizaría el Estado? Lo que usted acaba de decir, ser generoso. Profe, pues pienso yo dándole viviendas a la gente que está ya sea desplazada o mal ubicada, digamos, corriendo riesgos al lado de ríos, entre otras cosas. Profe, yo también pues aporto algo. Creo que los beneficios que le dan como Familias en Acción, ¿el subsidio qué? El subsidio de alimentación y cosas como ese tipo. Los Listo, programas vea. del gobierno. Sí, todo eso está reflejado ahí. Mire que cada cosa de las que ustedes hablaron debe estar amparada en una ley, ¿cierto? Entonces el Estado nada más habla del principio de solidaridad. ¿Y cómo vamos a garantizar ese principio? Pues usted congresista, yo lo elegí para eso. Mire a ver cómo desarrolla ese principio. Entonces cree la norma, porque para eso están ustedes, para crear una norma y desarrollar esos principios, porque nosotros queremos vivir así. Nosotros hicimos la Constitución como pueblo porque queremos vivir así, queremos ser solidarios. Dígame usted qué norma hace para desarrollar esos principios. Entonces llega un personaje y entonces inventa una norma y dice, vea, vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que la clase pasada hablamos de eso. Si usted se gana 10 millones de pesos, va a aportar en salud 12.5. Si se gana 1 millón, va a aportar 12.5. El que se gana 10 millones estaría aportando 1.250.000 en salud. El que se gana 1 millón estaría aportando 125.000 pesos en salud. Entonces usted dice, venga, ¿y por qué si la salud, yo voy a la EPS y la salud es la misma? Entonces le van a decir, eso se llama solidaridad. El que más tiene, más paga.
Entonces también los servicios públicos. Está el estrato 1, estrato 2 y estrato 3. Está el estrato 4, el estrato 5, el estrato 6. Un metro cúbico de agua en estrato 1 vale, un ejemplo, vale 20.000 pesos. Un metro cúbico de agua, esa misma agua, no diferente, ni más clarita, ni más bonita, la misma agua que la trae el acueducto de Pereira o la que sea, que es la misma que le van a dar el estrato 1, el estrato 6, en el estrato 6 vale 80.000. Entonces uno diría, venga, ¿por qué si es la misma agua y es el mismo servicio y tienen que utilizar lo mismo para traerme en el agua a mí que para traerla al vecino que es estrato 1? Entonces resulta y pasa que eso se llama solidaridad. El que más tiene, más paga. Entonces en el tema pensional, usted aporta pensión, 16%. De ese 16%, el fondo se le roba, no, mentira, no se le roba, no, le cobra 3% de administración. Yo le dije, le roba. Uy, ya me estaba asustando yo. Yo no, es que no roba, no roba. Ellos cobran administración. A veces uno confunde las palabras, pero pues son errores que suelen pasar. Entonces, ellos cobran el 3% de administración. Ese 3%, el 1.5 es para ellos y creo que es el 5% o el 1.5 va dirigido a un fondo de solidaridad pensional. Se llama así, Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Qué es eso? Que si usted llega a su vejez, tiene las semanas cotizadas, pero su plata no le alcanza, el fondo no va a perder un peso. ¿Qué hace el fondo? Le dice, venga, Estado, ¿se acuerda del fondo de solidaridad que hay allá? Pensional. Mándeme plata porque este señor no le alcanzo, yo no le alcanzo a cubrir la pensión con eso, entonces yo necesito platica de ese fondo. Se llama Fondo de Solidaridad Pensional. Y así un sinnúmero de situaciones en las normas, donde se ve reflejado el principio de solidaridad, que Colombia es un Estado solidario. El tema de la educación también funciona así. Hay muchas situaciones donde el Estado ve reflejado a través de las normas ese principio de solidaridad. Uno muy relevante es los impuestos. Si usted tiene plata, a usted le toca tributar, ¿cierto? Pagar sus impuestos. Si usted no tiene un peso, por ahí ni lo conoce. Entonces, eso se llama solidaridad. El que más tiene, más paga. Hay un impuesto, incluso impuesto al patrimonio, que es personas que tengan un patrimonio superior a los 5.000 millones de pesos, entonces tienen que pagar un adicional de declararse renta y declarar impuesto, tienen que pagar ese impuesto adicional que se llama al patrimonio. ¿Por qué? Porque el que más tiene, más paga. ¿Preguntas? Profe, Más bien no tengo mucho para no pagar tanto. No mentiras. profe, entonces este principio obedece a un conjunto de beneficios que brinda el gobierno y las personas que más tienen dinero. No es que sea un beneficio, sino que vean, como nosotros dijimos al principio, es un conjunto ¿de qué? De normas, ¿cierto? Porque esto es una norma, la Constitución Política, estamos hablando del artículo 1, ¿cierto? Entonces, esto es una norma que dice que el Estado debe ser solidario. Y al ser una norma, es cumplimiento por parte de nuestros gobernantes de garantizar lo que nosotros quisimos cuando creamos la Constitución Política. Nosotros creamos la Constitución Política y dijimos, es que Colombia tiene que ser solidaria. Y mire que ahí es donde viene un tema que es bien interesante entre el capitalismo y el socialismo. ¿Por qué? Porque ustedes piensan que esta solidaridad es tesis del capitalismo. Si fuera por el capitalismo, erradicábamos esto de acá. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la Constitución Política que les dije que cuando creamos la Constitución Política estaban todos los sectores interesados ahí? Estaban de izquierda a derecha, capitalistas, socialistas, todos los gremios, sindicatos, todos estaban allí. Entonces, cuando se creó la Constitución Política, se llenó y se permeó toda esa Constitución Política de esos ideales, de izquierda a derecha, capitalistas, socialistas, porque así como hay artículos como este que declara la solidaridad, hay artículos que garantizan el capital privado. ¿Qué es eso? Que el Estado garantiza que los ciudadanos pueden tener el capital privado que quieran. Y ese es totalmente apuesto al principio de solidaridad. Entonces, frente a la pregunta que me estabas haciendo, la compañerita, esto es el desarrollo de los principios constitucionales. Nosotros hicimos la Constitución y entonces lo que se tiene que hacer en últimas a través de los gobernantes
es garantizar esos principios. ¿A través de qué? De las leyes. Crear leyes que garanticen los principios, que es en últimas lo que queremos nosotros como ciudadanos. ¿Le contesté su pregunta? Sí, profe, muchísimas gracias. ¿Cómo van con la clase? ¿Sí me están entendiendo? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, profesor. No se van a quedar con las dudas, ¿listo? Bueno, listo, señor. entonces seguimos. Solidaria. Dice que prevalencia del interés, que garantiza la prevalencia del interés general sobre el particular. Aquí hay les voy a explicar el principio y voy a contar una historia de lo que pasó estos días que violentaron este principio. Prevalencia del interés general sobre el particular. ¿Qué es la prevalencia del interés general sobre el particular? No sé si ustedes conocen Dos Quebradas, Playa Rica. Esa vía hace 10 años que era una sola vía, un solo carril. No, un solo carril, no, subida y bajada. Hablando de subir a Santa Rosa. Una misma vía. Sí, una misma vía. Eso lo ampliaron, ¿cierto? Lo pusieron doble vía, doble carril, doble subida, doble bajada. Resulta y pasa que del lado de allá, cuando estaban ampliando la vía, había una casa. Y la casa entraba hasta la mitad de la vía. Entonces, el Estado tuvo un problema con el dueño de la casa, porque el dueño de la casa no la quería vender. Y entonces le aplicaron este principio, primacía del interés general sobre el particular. Entonces el señor decía, no, venga, pero es que la casa yo la quiero mucho porque es que ahí vivió mi abuelo, mi tatarabuelo, mi tatarabuelo, y yo le tengo unos enchapes de oro. Y entonces yo no quiero vender la casa. Entonces el Estado le dice, me da una pena con usted, amigo, pero es que hay un principio que se llama prevalencia del interés general sobre el particular. A mí me parece muy bonito que usted quiera mucho la casa, pero resulta y pasa que yo tengo que pasar una vía por allí. Y entonces si yo tengo que pasar una vía, prima el interés de la sociedad sobre su interés particular. Entonces ahí es donde les dan, se llama un trámite administrativo, donde se le compra el predio a la persona aplicando en el principio de prevalencia del interés general sobre el particular. Y lo mismo pasa si usted tiene una finca y le dice el Estado que le va a pasar una autopista por la mitad, usted no puede decir que es que mi finca es muy bonita, yo no quiero que me la partan dos, el Estado va por la mitad. Que obviamente... Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Tengo una pregunta y tengo entendido que el Estado le ofrece a uno, digamos, una cantidad determinada de dinero por la propiedad. En caso tal de que, digamos, la propiedad de uno no esté avaluada en lo que ellos realmente le ofrecen, uno puede meter abogado para, digamos, como se dice vulgarmente, sacar más provecho de la situación o no, o es lo que el Estado diga. Le voy a contar una historia, un proceso en este momento. En la oficina hay un proceso de unas personas que el municipio la reubicó, que van por detrás del aeropuerto. Resulta y pasa que el municipio llegó allá y había, eso hay el deslizamiento ese que hay allá por la avenida allá, de atrás, esa es la avenida del Pollo. Y entonces el municipio reubicó a esas personas y entonces al reubicarlas les tenía que comprar esos predios. El municipio entró a ofrecer un dinero. Ese dinero que ofrece parte de un dictamen pericial. Es un perito, un experto, una persona de la lonja que ha estudiado para determinar el valor de un predio. Y ese valor del predio depende de muchos factores. Ejemplo, distancia, digamos, de la ciudad, del perímetro urbano de la zona rural, transporte público, acceso a servicios públicos, el valor de los predios en el sector. Entonces hay un sinnúmero de situaciones que determinan el valor de un predio. Pero las cultivos. Personas, exactamente, donde esté ubicado, cualquier situación puede afectar. Ejemplo, si en ese predio, a un lado, hay, digamos, un matadero, entonces ese predio no va a valer mucho. ¿Por qué? Porque eso desvaloriza el valor del predio. Entonces digamos que hay muchos factores que pueden incidir sobre el valor de eso. Pero entonces el perito va a tener en cuenta todos esos factores. Sin embargo, cuando presentaron el valor del predio, le ofrecieron determinada suma de dinero. Nosotros miramos el peritaje y nos dimos cuenta que efectivamente no habían tenido en cuenta todo el metraje del lote. O sea, habían tenido en cuenta la casa, las mejoras que tenía la casa, pero no tuvieron en cuenta todo el lote. Entonces el Estado puede que le ofrezca a usted
pero usted tiene que verificar si le están comprando, si efectivamente le están pagando por todo el predio, o sea, todo el metraje que tiene. Si efectivamente el valor se ajusta al valor de los predios que hay circunstantes o vecinos. ¿Qué puede hacer usted? Usted simplemente hace una oposición frente al avalúo. ¿Qué es? Decirle a la alcaldía, señora alcaldía, no estoy de acuerdo con el valor que usted me está ofreciendo porque considero que es por debajo de lo que vale el metro cuadrado en el sector. Adicional a eso, considero que no tuvieron en cuenta todo el metraje y entonces usted puede hacer todas las consideraciones que tenga o que sean pertinentes para objetar. Profe, Dígame. pero esas casas no se valorizaron, pues esos lotes no se valorizaron más con la nueva vía que hicieron. Digamos que no les sabría decir, porque el que determina eso es el perito, la persona experta que sabe si una vía puede valorizar o desvalorizar un predio. ¿Por qué? Porque no es del todo cierto que el hecho que pase una vía por un lado de mi casa le dé valor, porque yo vivo en un lugar tranquilo, ¿cierto? Y me pasan una vía con 25 carros cada segundo, entonces para mí esa casa no vale nada, porque ni por la noche van a dejar dormir. ¿Sí me entiende? Entonces es relativo. Relativo es, le puede dar valor como lo puede desvalorizar. Entonces no es del todo cierto que una vía le dé valor a un predio. Entonces, eso es lo que tiene que determinar el perito al momento de definir el precio del bien. Pero en últimas, usted puede pelear y puede mandar ir hasta donde usted quiera. En últimas, le van a comprar. ¿Le van a comprar con base en qué? Si administrativamente, por favor cierren el audio de alguien que tengo interferencia. Usted presenta la oposición. Si no se ponen de acuerdo, si la alcaldía le dice, no, usted está loco, ¿cómo me va a decir que yo le ofrezco 80 y usted me dice que vale 200? No, no hay posibilidad de llegar a un acuerdo entre los dos. Eso se va a un proceso judicial donde un juzgado y el juez decide con base en un peritaje nuevo o toma en consideración los dos que hay y dice la casa vale tanto y es el juez el que dice vale tanto y después de eso el municipio le consigna y a usted le toca salir. Porque en última le aplican la prevalencia del interés general sobre el particular. O sea, usted puede entrar a pelear el valor de la casa, pero en última no puede pelear, es quedarse allí. ¿Me entendieron? Sí, señor, profe, pero ¿y uno cuánto tiempo, digamos, le dan para uno desalojar la casa o eso tiene que ser inmediato? No, eso, la resolución por medio del cual se hace el ofrecimiento de compra del inmueble también tiene definido a partir de cuándo, después de haber consignado, le debe desocupar. O hay en situaciones, como en el caso que le dije, que la gente ya está fuera hace rato. Entonces lo que están haciendo es negociar las casas, porque la gente ya salió del predio hace meses. Ah, listo, profe, muchas Yo gracias. les iba a contar que estos días considero respetuosamente y respetando a su papá, el presidente, que él violentó este principio, prevalencia del interés general sobre el particular. Con el cierre del aeropuerto El Dorado, ¿ustedes qué piensan? Ese cierre de ese aeropuerto se debía aplicar con base en este principio, prevalencia del interés general sobre el particular. ¿Cuál era el particular? El particular le decía, venga, no me cierre porque si cierra, Avianca se quiebra. Entonces sostuvieron la apertura o sostuvieron la operación del aeropuerto en violación a este principio y en violación al interés general. O sea, nosotros necesitábamos que eso lo hubieran cerrado temprano para que no hubiera entrado tanta contaminación de allá, digamos, contaminación en el sentido, estamos hablando del COVID, ¿cierto? Entonces, mire que todas esas decisiones se toman con base en estos principios, prevalencia del interés general sobre el particular. ¿Qué está diciendo Claudia López? No vamos a la calle. ¿Por qué? Porque así algunos sectores, algunos intereses particulares estén presionando la decisión. Yo, o las decisiones que toma la alcaldía, las toma pensando en esto, en la prevalencia del interés general, siempre. Interés general sobre el particular. Entonces las decisiones siempre se basan en principio como este. ¿Cuántas normas pueden salir de aquí? Las que ustedes se imaginen. Claro, entonces no se les olvide que en el parcial no les voy a preguntar de memoria.
No necesito que se aprendan la Constitución Política porque la Constitución Política está allí. Les he hablado de cada uno de los principios y cómo aplican, ¿cierto? Y los ejemplos. Entonces le voy a preguntar, así en el parcial, le voy a decir en qué consiste el principio de la descentralización, en qué consiste que somos un país pluralista, en qué consiste la solidaridad. Me imagino que con los ejemplos que le he dado de cada uno de estos principios, usted la debe tener clara, ¿o no? Dígame. Sí, claro, profe. De igual manera, los apuntes ayudan mucho. Eso, y si están tomando apuntes, genial. Bueno, entonces vamos a continuar. Ese era el artículo primero. No se preocupen porque son 380 artículos que tiene la Constitución Política. Hemos hablado de uno, el primero. Entonces ahí vamos. Listo, el artículo 2. Voy a dejar de compartir esto para mostrarle la Constitución y leer. La tengo acá. Deme un momento. Tengo 17 estudiantes conectados. Eso me parece bien, que estén viniendo a clase. Listo. Vimos el artículo 1. Mire todo lo que hablamos de un solo artículo. Por eso cuando les decía de la pirámide que la norma constitucional es el piso de todas las normas, es porque de un solo artículo usted puede sacar las leyes que se imagine. Entonces vamos a ver este artículo, el artículo 2. Lo vamos a leer y ya después vamos a las diapositivas. Son fines esenciales del Estado. O sea, ¿para qué está el Estado? Dice, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan y en la vida cotidiana, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencia y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Listo, entonces esa es la lectura del artículo. Y entonces en las diapositivas se los tengo, digamos, desmembrado el artículo. Listo, está acá. Fines esenciales del Estado. Todo lo que hay acá es lo que hay en el artículo. Servir a la comunidad. ¿Cómo le sirve el Estado a la comunidad? Entonces, cuando nosotros hablamos de Estado Social de Derecho, hablamos de que es el Estado al servicio del ciudadano. Entonces, ¿cómo nos sirve el Estado? ¿El Estado nos da salud? Sí. Digamos que tiene problemas, pero sí nos da salud. Usted se queda sin trabajo, entonces hay un régimen subsidiado donde usted puede ir a afiliarse. ¿Le pasó algo? Que ya lo atienden. Lo que llaman régimen subsidiado, ¿sí? Educación. Sí, usted no tiene recursos para ingresar sus hijos a una educación privada, entonces váyalo al colegio, que ya le tiene que dar un cupo. Educación gratis. Servicios públicos. Sí, el Estado garantiza los servicios públicos, pues que a usted le toca pagar por ellos, sí, pero el Estado en cierta medida subsidia servicios públicos. Carreteras, entonces el Estado hace las vías, hace todo eso. Si usted se pone a pensar, todo lo que hace el Estado, en últimas, es garantizar este servicio a la comunidad. Y es un fin esencial, como lo dice el artículo 2, que es un fin del Estado servir a la comunidad. Entonces, nuevamente, cuando ustedes eligen los congresistas, los representantes a la Cámara, los senadores, es para que ellos desarrollen estos principios, cómo le van a servir ellos a la comunidad. Entonces ellos tienen que empezar a hacer normas para desarrollar ese principio, cómo le vamos a servir a la comunidad. Listo, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes. ¿Cuáles son los deberes que tenemos como ciudadanos? Pues nuestro primer deber es cumplir la Constitución y la ley. Usted tiene un deber. En este momento, si usted sale a la calle, lo van a sancionar. Porque ¿cuál era el deber suyo? Quedarse en la casa, ¿cierto?
Usted tiene un deber, por ejemplo, a los 18 años, usted tiene el deber de ir a presentarse a la registraduría y sacar su cédula de ciudadanía, porque si usted está en la calle sin cédula, pues también va a recibir una multa. Garantizar los derechos, ahí es donde viene el gran interrogante. El Estado debe garantizar los derechos de los ciudadanos, pero estamos en un estado de cosas inconstitucionales. ¿Qué son cosas inconstitucionales? Aquí me dice el operador de Zoom que la reunión se va a terminar en 10 minutos. Yo no sé por qué no me rinde la clase. Empiezo a hablar y en un momentico ya esto empieza a decir que se va a terminar. Muchachos, de una vez les digo, no voy a llamar a lista porque se entiende que están las personas que están en lista, son 17 estudiantes, hay un compañerito que me escribió, esos son los que tengo en lista, o sea que estamos completos. No voy a llamar a lista. Para la próxima clase empiecen a leer el decreto 2591 del 91, que es el que reglamenta la acción de tutela. Acuérdense que les ¿Cuál dije decreto? que está ahí, el decreto 2591 de 1991. Es el que reglamenta la acción de tutela. ¿Por qué? Porque dentro de 8 días, si Dios quiere, nos rinde un poquito más, vamos a hablar de derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales es para hacer la acción de tutela. Y frente a lo que estaba explicando, me cae como anillo al dedo. ¿Por qué? ¿Cómo se garantizan los derechos en Colombia? Prácticamente, ¿sabe qué nos está garantizando a nosotros nuestros derechos? La tutela. ¿Por qué? Porque aquí usted va a la EPS y no lo atienden, ¿no? Y si usted está afiliado a Medimás, tenga en cuenta que Sí, que atienden. Sí, sin rajar de nadie, pero es que el sistema de salud, ustedes saben cómo está, es un desastre total. Nuestros derechos prácticamente lo está garantizando la acción de tutela. Hay unos amigos, enemigos de la acción de tutela, que han querido sacar la tutela de la vida jurídica. Eso sería un desastre, considero yo, en un país donde el Estado no tiene cómo garantizar los derechos, a menos que sea por la tutela. Imaginen que no la quiten. Entonces, los derechos acá en Colombia son violentados por doquier, en cantidades alarmantes. Usted va al sistema financiero y los bancos prácticamente le sacan la plática al bolsillo, sus derechos son violentados por el sistema financiero, violentados los ciudadanos, la administración pública, las EPS, los fondos pensionales. Usted le pide una pensión al fondo y le dice no tiene derecho, cuando usted toda la vida ha cotizado allá, y entonces le dicen que no, en último usted tiene que ir a demandar, el proceso se demora 2 o 3 años, cuando le sale la pensión usted murió. Entonces cotizó toda la vida y entró a una pelea, ya viejito con el fondo, usted murió. Entonces en un país donde desafortunadamente el capitalismo salvaje como lo tenemos en este momento es el que manda, los derechos se ven menguados por eso, porque el capitalista es el que manda. Entonces los derechos de los ciudadanos, si usted no tiene recursos, entonces usted vale menos para el Estado. Entonces, es una garantía. No se les olvide lo que les dije, que la constitución política de nosotros era una de las más avanzadas de Latinoamérica, pero es de las que menos se cumple. Entonces la constitución política se convierte en una utopía, en algo que debería ser, pero que nunca es. O sea, no llegamos a ello. Porque mire qué bonito. Dice que nosotros debemos garantizar la efectividad de los principios. ¿Recuerda cuando hablábamos de dignidad humana? Es un principio. ¿Cómo garantizamos la dignidad humana? Pues dándole salud, educación. ¿Les damos salud? ¿Les damos educación? Ninguna. ¿Les damos vivienda? No. Entonces, ¿se están garantizando los principios? No. Entonces ahí es donde viene la crítica al sistema. Que nosotros tenemos una constitución muy bonita, pero eso no nos sirve de nada. ¿De qué nos sirve tenerlo en el papel si en la práctica no se está dando? Ahí está. Garantía de principios, derechos y deberes. Realmente los deberes, eso sí, hay personas que se salen del sistema, del esquema, y son reacios a cumplir sus deberes. Pero este se cumple más que los principios y derechos. Debería ser al contrario, ¿no creen? Deberían cumplirse mejor los derechos de las personas, los deberes y los principios, y después deberes. Dice, ya debe estar que se nos corta. No, pero es que eso no está dando. Venga, pero es que acá de terminar la clase. 8:30.
8:30. Torres. No, vea, yo les voy a dejar una lectura para que la hagan allí y vayan complementando el tema. ¿Listo? Dentro de 8 días vamos a hacer algo. Nos vamos a conectar tres espacios, ¿sí? De 40, 40 y 40. Esta vez la dejamos acá, pero dentro de 8 días sí nos comprometemos a estar los tres bloques de 40 minutos. ¿Listo? Ok. ¿Les parece? Sí, Fácil. señor, claro. Listo, voy a Sí, mirar. señor. Bueno, listo. Voy a Profe, continuar. pero una pregunta, porque mira que la próxima clase dice que es el parcial, pero entonces el parcial usted lo sube a la plataforma No, y vamos a clase normal o... es que le digo algo, ustedes han hablado mucho y entonces no nos ha rendido mucho la clase. Y entonces, no, ¿de qué les voy a hacer parcial? No llevamos nada. Profe, ¿y de qué? ¿Y la lectura qué es o qué? ¿O dónde la va a subir? A la plataforma. Todo lo que los trabajos que tengan, busquen en la plataforma. Por ninguna otra parte les dejo nada. ¿Listo? ¿Y de qué es la lectura? Qué pena. No, voy a mirar cómo les puedo complementar un poquito esto, ¿sí? Pero es del tema que estamos Listo, viendo, profe. de principios, ¿listo? De principios y de derechos y de principios constitucionales, de estos artículos que estamos viendo. Dice que el Estado debe facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan. Esto ya lo hablamos, la participación de todos en las decisiones que nos afectan. Lo hizo Santos cuando nos llamó y nos dijo, ¿quieren la paz? No, no queremos paz. Entonces votamos y vimos que no, listo. Que eso es el desarrollo de este principio. La facilidad que tenemos nosotros para participar en esas decisiones que realmente nos afectan como ciudadanos. Ah, mira esta belleza. Defender la independencia nacional. ¿Qué es la independencia? Es la posibilidad que tenemos nosotros de ser independientes de los demás estados, pero sin injerencias que puedan conducir a que las normas se hagan con base en intereses de otros estados. ¿Somos independientes? De cierto modo, sí, o No. yo pienso que sí. No, miren lo que No. les dije. La independencia nacional es la posibilidad que tienen los ciudadanos o el territorio, el país, de darse sus normas sin injerencias de otros países, que en últimas las normas que se hagan acá no obedezcan al cumplimiento de mandatos de otros países o injerencias de otros países para que esas normas se hagan con base en lo que ellos quieren. ¿Somos independientes? No. No. ¿Por qué? Porque las políticas de Estado son mandadas por otros estados. No voy a decir de Por qué otros estados, pero estados, eso es sí. llamado, eso es la realidad. O sea, no podemos ocultar en una clase diciendo, no, es que nosotros somos independientes. ¿Cuál independientes? Es que Estados Unidos pone la regla acá. Estados Unidos dice que hay que fumigar con glifosato y toca salirle porque la Corte Constitucional les paró y les dijo, no, un momentico. Esas políticas son del territorio de ellos allá. Nosotros somos independientes y mire lo que hizo la Corte. Les dijo, glifosato, no, porque no hay estudios científicos que demuestren que no le hace daño a la población. Al contrario, se ha demostrado. Incluso en Estados Unidos esa empresa que crea el glifosato fue condenada por ese tema, porque produce cáncer. Entonces acá nos iban a abolir el glifosato todo el que quiera. ¿Y política de quién? Eso es independencia. No, eso no es independencia. No, no, Porque las normas y el Estado actúa con base en políticas y tratados internacionales que condicionan digamos que nuestra cultura, nuestra forma de gobierno, siempre condicionados a eso. Entonces acá les puse a un lado normas y tratados. Entonces nosotros suscribimos tratados internacionales y entonces perdemos un principio que es la independencia nacional. Ya no somos independientes porque estamos condicionados al cumplimiento de normas y tratados internacionales. Aparte de conocer qué es lo que es la Constitución, acá le hacemos el debate a cada una de las normas, mirar cómo se aplica. Porque digamos que esas normas están ahí, se ven bonitas, pero cómo se aplican. Mantener la integridad territorial. Mire que aquí hay otro tema y tiene que ver, está amarrado a la independencia nacional. Resulta y pasa que Colombia se fue a un pleito con Nicaragua por las islas de San Andrés y un mar territorial que había ahí en disputa.
Colombia tenía un tratado internacional donde dice que los problemas que se susciten con otros países serán sometidos a la justicia internacional, o sea, a la Corte Penal Internacional. Entonces, Colombia le presentó un problema, una disputa con otro país y nos tocó ir obligados a la Corte Penal Internacional. Y la Corte Penal Internacional dijo que no, que ese mar era de Nicaragua.